la clase anterior. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en la clase anterior? ¿Recuerdan algunos de los conceptos que vimos ese día? Pueden prender su micrófono. ¿Sí? Ronnie prendió su micrófono. Yo prendí micrófono primero y después la mano. Sí, no hay problema. Sí, profe, Bien. hablamos de lo lírico y no lírico, y dentro de lo lírico, de lo literario y no literario. Y dentro de lo literario entraba la belleza, por ejemplo. Exacto. Muy bien. Primero partimos con esa diferencia, ¿cierto? Lo literario y lo no literario. Después, ¿qué más hablamos el día de la clase anterior? De los textos narrativos. Dentro de los textos literarios vimos que estaban los narrativos. ¿Y qué elementos componen un texto narrativo? Pueden prender su Personaje, Acciones, tiempo, también. personajes, acciones, tiempo. Observador. ¿Qué es lo que era el observador? ¿Cómo le decíamos? Observador externo. Pero, ¿y el observador externo? ¿Qué rol cumple en una historia? conversa la historia que ve, no que vive. ¿Y cómo se llama la persona que nos cuenta la historia? El narrador. Ay, me olvidé. El narrador. El narrador es... Narrador, profe. Ahí está. Como su nombre lo dice, el narrador narra, ¿cierto? Cuenta la historia que le sucede a los personajes. Bienvenida, Alejandra. Está saludando en el chat. Buenas tardes a todos los que han ido saludando también. Entonces, yo estoy haciendo un apunte súper general para repasar los conceptos que vimos. Se supone que ustedes anotaron esto en su cuaderno, así que vayan igual revisando los apuntes que tienen. Dijimos que están las acciones y también están los ambientes. ¿Ya? Entonces, para que nos recordemos, tenemos los personajes, donde hay uno que es principal y otro que se le opone. ¿Cómo se llama el principal? Protagonista. El protagonista, que se enfrenta al antagonista, ¿cierto? Estos personajes realizan acciones en un tiempo y en un ambiente determinado. Y todo esto lo cuenta el narrador. Voy a hacerlo así. Vamos a borrar. Se ve lo que estoy proyectando, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Y los narradores... Me quedó fea esa letra. ¿Eso lo escribimos, profe, o no? Estoy haciendo un repaso. Si usted tomó apuntes de la clase anterior, en verdad debería tenerlo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, los narradores se dividen en dos. En los que están dentro de la historia y los que están fuera de la historia. Dentro de la historia tenemos al protagonista y al testigo. Y ahí me faltó escribir ahí fuera. Y los que están fuera de la historia tenemos al omnisciente y al observador externo. Observador externo. ¿Sí? Eso fue lo que conversamos la semana pasada. Le pusimos atención a todos los elementos de la narración, principalmente a los narradores. Y hoy día vamos a dar un paso bastante grande porque vamos a preguntarnos cómo funcionan algunas historias, algunas narraciones, y luego vamos a retomar esto de los narradores, los personajes y todo lo demás. Entonces, ahora a poner atención, a tomar apuntes, a preguntar y a conversar de esto. Por favor, si tienen dudas, si quieren hacer algún comentario o algún ejemplo, súper bien. Ojalá que así sea. ¿Alguien levantó la mano o escribió? Hoy día no vamos a ocupar los libros, porque tengo que verlos primero. No los he visto todavía. Voy a hablar con el profe Eric para que pueda guiarlos también en el uso de esos libros. ¿Ya?
Hoy día vamos a trabajar con lo que les voy a mostrar en pantalla y les voy a dar una pequeña actividad para que desarrollemos durante la clase, ¿ya? Muy pequeña, sí. Ojalá que alcancemos sin problema de aquí a las 8:30. Entonces, volviendo a lo que nos convoca el día de hoy, antes de pensar en los textos narrativos, tenemos que pensar que la comunicación es... ¿qué es la comunicación? Mejor díganmelo ustedes. A ver. Hablar. Informar. Comunicación. Es una forma de comunicación el hablar. Y es ¿Tener parte contacto? también... ¿Cómo? ¿Tener contacto con otra persona? Esa respuesta me gustó harto. Tener contacto igual es una forma bastante general de decirlo, pero la comunicación es entregar información, entregar y recibir información, digamos, intercambio. Intercambio de información. Y cuando digo intercambio de información, ¿se les ocurre alguna situación particular de la vida cuando esto ocurra? El diario, En el diario, por ejemplo, cuando nosotros lo leemos, nos está comunicando, ¿cierto? Nos está entregando información. En la ¿Cuándo? tele. Las En la noticias, tele, La en las noticia. noticias, la En radio. reuniones. en reuniones. Y en realidad, ¿Teléfono? el teléfono también. Y la comunicación en realidad está cada vez que nos relacionamos con otra persona, entendiendo que las relaciones con otras personas no solamente es conversar de cara a cara, sino que también cuando yo leo una noticia en un diario, alguien escribió esa noticia, alguien dijo una información para que viaje en el diario, ¿cierto? Y me llegue a mí. Cuando yo leo una publicación de Instagram, tengo una persona que creó la publicación, el mensaje viajó por la red social y me llegó a mí como receptor. Cuando yo subo una foto a mis historias de Instagram o al Facebook, o ahora que les estoy hablando, ¿cierto? Estoy produciendo un mensaje que les va a llegar a otros receptores, a personas que van a recibir el mensaje y lo van a tratar de entender. Y digo lo van a tratar de entender porque a veces los mensajes nos llegan pero no los entendemos y es normal también. Cuando uno, por ejemplo, cuando llevo el auto al mecánico y me empieza a hablar de las piezas del auto, no tengo idea, no tengo idea de eso. Y es como que me hablaran otro idioma. Entonces, siempre hay un emisor. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo que está puesto ahí en la pantalla. Hay un emisor que es la persona que emite, es la persona que produce un mensaje. Y ese mensaje se envía a través de un canal. Esta flechita roja es un canal. Y el canal hace que llegue el mensaje hasta un receptor, a alguien que recibe el mensaje. Bienvenido, Eric. Entonces, cuando yo digo un canal, ¿se les ocurre cuál podría ser un canal de información, de comunicación? Ya me dijeron algunos, el diario, Puede ser ahora, bueno, a eso ahora antes que se podía usar la carta, la carta, el fax, exacto, el mail, que el mail de ahora ya no se ocupa mucho. El El radio. chat. La radio. la radio. La radio es la que Eso nunca se puede falla. usar. Y cuando yo converso cara a cara con alguien que esté al lado mío, ¿cuál será el canal? Hablar, conversar. La voz ¿Y la voz por dónde viaja? por los oídos. ¿Viaja por los oídos o viaja por otro lado? Verbal. Viaja por el aire. Viaja por el aire, ¿cierto? Los sonidos viajan por el aire. Entonces, el canal es el camino que recorre el mensaje para llegar desde el emisor hasta el receptor. Y para que la comunicación funcione, el emisor junto con el receptor tienen que manejar el mismo código.
¿Qué es el código? Profe, ¿Sí? lengua de señas, Es porque un ahora hay ejemplo de sordos. código, ¿sí? Ah, Es un ejemplo de lengua, código. lengua de señas también es un modo de comunicación. Yo pregunté, Sí, sí, en la lengua de señas es un modo de comunicación y es un código, es una forma de crear mensajes. El código en este caso que nosotros estamos ocupando en este momento, en este momento de la clase, es el idioma español chileno semiformal. Porque Perdón, profe, le había dicho lengua de señas también es un modo de comunicación, sí, modelo de comunicación. o sea, más que un modelo de comunicación, es un código en que se pueden producir los mensajes. Es una forma, una manera posible de cómo codificar, de cómo crear los mensajes. ¿Ya? ¿Se responde la pregunta? Sí, profe, se me olvida prender el Ya. micrófono. Entonces, el código que estamos usando ahora, les decía yo, es español chileno, que es distinto al español de España, es distinto al español de Argentina. El español chileno, y que nos permite comunicarnos porque ustedes y yo manejamos el mismo código, manejamos el mismo idioma. Pero si llegara un profesor que les empieza a hacer una clase en alemán, ¿le entenderían algo ustedes? No. 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 No, ¿Por qué no? no Porque el sabemos. código no lo permitiría. Y a pesar de que el mensaje sale del emisor, viaja por el canal, le llega al receptor, si el código no funciona, no hay comunicación, no se logra. Entonces, es necesario que el emisor, la persona que produce el mensaje, y el receptor se puedan entender de alguna manera. Y esta forma de entenderse es el código. ¿Ya? Profe, y si, por ejemplo, el emisor hace un video y uno está mirando el video, pero no le entiende lo que él está diciendo, pero está mirando el video y entiende más o menos lo que está hablando la otra persona. Lo que pasa es que el código no es no es sinónimo de idioma. El mismo idioma puede tener distintos códigos también. Tenemos que entender que código en el fondo es una forma de entendernos bajo ciertas situaciones. Lo que les decía adelante, por ejemplo, si yo llevo el auto al mecánico, el mecánico me va a hablar con palabras que yo no voy a tener idea, porque yo no tengo idea de mecánica. Es como casi que me hablaran otro idioma, pero estamos hablando los dos en español. Entonces, el código no es solamente el idioma, sino que es la forma de usar ese idioma o esa forma de comunicación. Como los amigos cuando tienen un código igual para hablar. Exacto, de repente Sí. entre amigos nos pasa que decimos frases o nos entendemos de una forma que nadie más entiende. Profe, ¿Sí? esto va fuera de la clase. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Luis Moreno. Me presenté Ah, la ya. primera clase y no volví a decir mi nombre. Súper buena pregunta. Ya, vale, profe. Eh, bienvenidos, bienvenidas los que van llegando un poquito más tarde. Estamos recién comenzando, así que tener su cuaderno y su lápiz disponible porque hoy día vamos a ver varios conceptos interesantes. Camila está con la mano levantada, ¿quiere decir algo? Sí, profe, buenas tardes. No, lo que yo le iba a decir, el braille también es como un código, ¿cierto? También es una forma de código, ¿cierto? Que es una manera de producir un mensaje y que las personas que lo pueden leer lo pueden entender. ¿Patricia había levantado la mano? Claro, he Ah, visto, disculpe. por ejemplo, en las mismas botellas que ahora ya están saliendo con esos porotitos así, uno los toca, pero uno no entiende eso. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que el mensaje me llega. Yo recibo el mensaje,
pero no lo entiendo porque no tengo el código necesario para poder entenderlo. Profe, como el código Morse. También es una forma, ¿cierto?, de producir mensajes. Patricia, prenda su micrófono. Sí, profe, disculpe, buenas tardes. Quiero pedirle permiso para poderme retirar, que tengo una reunión. Sí, adelante, trate de revisar la clase grabada después para que se ponga al día. Gracias, profesor, que esté muy bien. Chao, compañeros. Chao. 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 ¿Alguien más quería comentar algo? Profesor, Dígame. bueno, yo soy nueva, es primera clase que estoy con usted. Eh, Bienvenida. Podemos entender esto, este emisor con receptor es como lo que usted está enseñando, porque usted nos está emitiendo una información o nos está enseñando y nosotros lo estamos recetando porque es el mismo código, o sea, estamos aprendiendo, ¿o no? Exacto. Nosotros en este momento estamos realizando una situación comunicativa, donde principalmente yo soy el emisor, les envío un mensaje a través de un canal que es ¿cierto?, la reunión del Meet, y ustedes son principalmente receptores. Pero ojo, que cuando uno de ustedes pide la palabra y prende su micrófono, el asunto cambia. Y ahora la persona que habla se vuelve emisor y los demás somos receptores. Es un asunto que está todo el tiempo cambiando. Un rato soy emisor, un rato soy receptor, un rato emisor, un rato receptor. Y así generamos las conversaciones. ¿Se entiende eso? Sí. Súper. Y además, ¿alguien decía algo? Disculpen. No, sí, sí, profe. Ya, súper. Y además, todo esto ocurre en un contexto, una situación particular. Y en nuestro caso, el contexto, la situación particular es una clase de lenguaje online. Y no es lo mismo hablar en una clase de lenguaje que hablar tomando once con la familia. No es lo mismo hablar tomando once con la familia que conversar con los amigos viendo tele. No es lo mismo estar con los amigos viendo tele que hablarle a los hijos. No es Porque lo mismo Luisito Mario que... cada contexto tiene cierta manera, ¿cierto?, en que nosotros nos comportamos y ciertas palabras que usamos. Yo no puedo venir a una clase y hablarles con pura grosería y sí, ¿cachai? La cuestión y no sé qué más. No puedo, porque no estaría cumpliendo mi objetivo de enseñar el lenguaje y además de ser respetuoso con todos ustedes. Pero de repente con mis amigos sí uso otro lenguaje, porque entendemos que son contextos distintos. Y en cada contexto yo me puedo adaptar para entendernos de una manera más adecuada. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y ahora sí que nos vamos a meter en un problema súper grande, súper grande. Resulta que cuando una persona escribe un libro, él es un emisor, ¿sí? El autor del libro está emitiendo un mensaje. El canal es el libro, el mensaje es todo lo que diga el libro, y los receptores somos las personas que lo leemos. Está fácil, ¿cierto? El problema ocurre cuando agregamos el narrador, porque dijimos al principio de todo esto que el narrador es el que nos cuenta la historia, pero el narrador que cuenta la historia no existe en la realidad, no es una persona real, es inventado. Entonces, resulta que tenemos dos emisores. Y aquí es donde se pone interesante el tratar de comprender los textos narrativos que cuentan historias, porque crean un mundo completo dentro de esta historia. Entonces,
El emisor real, la persona que escribió el libro, es el autor. Este autor inventa la voz, inventa una persona, ¿cierto?, que es el narrador. Y el narrador, como dijimos en la clase pasada, es una voz que cuenta la historia. Esta voz nos cuenta lo que pasó y se lo cuenta a alguien que no existe. Pero en realidad, el que lo recibe somos nosotros, los lectores. Se los voy a poner en un ejemplo. La novela Frankenstein, ¿han escuchado la historia de Frankenstein? ¿La han leído o algo así? ¿Les suena? De más No, que... ¿No? ¿Ni siquiera películas han visto de Frankenstein? ¿O de vi Víctor? la película nomás. Frankenstein profe. es el que tiene un libro de 600 páginas, ¿o no? Hay distintas ediciones y hay algunas que son medias largas. Ya. Resulta que en la novela Frankenstein es un libro que escribió una autora, una escritora en el 1818, hace un montón de años atrás. Y Raquel, diga. ¿En qué página del libro está, profe? Me uní recién. Ah, no, no estamos hablando de los libros que tienen en sus manos ahora. Los vamos a ocupar desde la próxima semana en clase. ¿Ya? Estoy contándoles una historia aparte. Gracias. Ya. Mary Shelley, la autora, ¿cierto? La autora real, escribe un libro. Y ese libro tiene un narrador, una persona que cuenta lo que pasa. Y en este caso es un personaje que le manda cartas a su hermana. Entonces, el narrador le manda una carta a su hermana con toda la historia. Pero en realidad la hermana no existe y la persona que lee las cartas que le envía somos nosotros, los lectores. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? ¿O está muy enredado? Yo no lo entendí mucho, profesor. Perdón. Ya, a ver cómo lo puedo explicar de nuevo. Yo Profe, tampoco, profe. es como cuando nos contó, la clase pasada nos dijo algo del narrador, que él puede contar o decir lo que él quiera, algo así. Sí, ¿Es sí, algo así? sí, Que en realidad no es ficticio lo que puede escribir él. exacto. Voy a hacer lo siguiente, voy a inventar una historia. Voy a borrar aquí. Esto sí tienen que copiarlo y tratar de escribir al lado de cada concepto la definición o la forma en que ustedes lo están entendiendo, ¿ya? Voy a inventar una mini historia bastante absurda, pero que nos va a servir como ejemplo. ¿Se ve ese color o no? No, no se ve tanto. Hay que anotar eso, profe. Sí, sí. Escuchen la historia que voy a contar ahora. El emisor real, la persona que está inventando esto, es el profe. Soy yo. Escuchen. Esta es una historia inventada, ahora en este momento, en tiempo real. Es como un reality. Todas las mañanas me levanto moviendo la cola y escucho a mi dueño que sale de la cama. Le ladro y le ladro para que me venga a dar agua y comida. Y el pobre, cansado, se levanta, se viste, viene a llenar mi plato y se va a trabajar. ¿Quién contó esta historia? El perro. Un perrito. Un perro. El mensaje era la historia. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Sí, profe. Voy a El seguir con receptor la historia. era el dueño. ¿Cómo? El receptor era el dueño.
Todavía no, porque solo está contando lo que le pasa y que le pide comida, ¿cierto? Escuchen lo siguiente. Sigo con la historia. Me levanto, le ladro, le pido comida, me da comida y se va. Me gustaría que tú me entiendas, que te pasas maullando y ronroneándole a tu dueño mientras duermen juntos en la cama. Pero yo sé que vivimos realidades muy distintas. ¿A quién le está hablando el narrador? A su perro. A su perro. A su ¿A quién perro. le habló? El ¿Seguro? perro le está hablando a un gato. El A otro perro le habló a su amo. Al gato. El perro le habló a un gato, ¿cierto? Pero ¿quién es el que de verdad escuchó esta historia? Nosotros. nosotros, Nosotros. Nosotros. la persona. El que escuchó la historia fue el dueño del perro. No, pues el dueño ni se enteró. El dueño se levantó, le dio comida y se fue. Ah, o si no, o el dueño la contó, claro. El dueño no la contó. No, pues el que contó la historia era el perro. El que contó la historia tipo era el perro. La historia era. A ver, voy a repetir la historia. Escuchen, ¿Cómo me poní nervioso? No me perdí. escuchen. Voy a repetir la historia. No la voy a contar igual porque la estoy inventando ahora, pero va a ser muy parecida. A ver, dale, no, con todo el flow. Dice así: todos los días me despierto en la mañana moviendo la cola y escucho cómo mi dueño se levanta y sale de la cama. Yo le ladro y le ladro para que me venga a dar comida y agua. Y él, cansado, se sale de la cama, se viste, me da un poco de comida y se va a trabajar. Esa es la historia. Yo te digo, y me gustaría que tú me entiendas, pero en realidad te la pasas maullando y ronroneándole a tu dueño mientras duermen calentitos en la cama. Es un gato, está ronroneando. Dijo el gato. Pero tú ¿Ya? nunca vas a entender porque vivimos realidades muy diferentes. Fin de la historia. ¿Se entiende lo que acaba de pasar? Que el emisor real, la persona que está haciendo el mensaje, soy yo, profe Luis, de lenguaje. Sí. Pero inventé un emisor distinto, inventé a un perro que está hablando. Pero el perro estaba hablando con el gato. Y el perro estaba hablando con el gato, pero el gato, en realidad, ¿quién era? Alguien, El receptor algo físico. ficticio. El receptor. El Ya. receptor real, ¿cierto? Resulta, El receptor. resulta que todo esto que está en el cuadro blanco y que ahora estoy encerrando en rojo, todo esto es ficción. Todo esto no existe en la realidad de nuestro mundo. Pero lo inventamos. Cada vez que alguien escribe una historia ficticia, lo inventa. Y el emisor real es la persona que habla o que escribe, y el receptor real es la persona que escucha o que lee. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, Ahora profe. sí, profe. Ahora sí, súper. ¿Los demás me entendieron todos? ¿Alguien tiene dudas? Ya. Sí, profe, entendimos. Sí, profe. Estaba difícil. Y ahora la pregunta interesante que nace de todo esto es, en este mundo ficticio, en este mundo que no existe, de repente voy a poner ejemplos de películas para que sea más fácil entendernos. En este mundo irreal, ficticio, de historias, de repente aparecen historias, por ejemplo, como los Transformers. ¿Lo han visto? ¿Les suena?
Sí, sí, profe. Profe. Ultra conocida, ¿cierto? Que se trata de que a un mundo como el de nosotros llegan unos extraterrestres que tienen formas de camiones y de autos. Rarísimo. Y a pesar de que yo entiendo perfectamente que eso no existe, yo sé perfectamente que eso no va a pasar, igual me quedo viendo la película y digo, entretenía la historia. ¿Por qué será que decimos entretenida la historia si yo sé que eso no va a pasar, ni existe, ni nada de eso? Por la trama, profe. Por la trama, pero yo podría decir, está rara la trama si esto no... Oye, disculpe, sonó mi teléfono. Porque sabemos que es una historia ficticia. Sabemos que es una historia ficticia, sí, pero ¿por qué decimos la voy a ver igual? ¿Por qué decimos, sabéis que voy a seguir viendo la película igual? Porque no pasa aquí en Chile, pasa en Estados Unidos. No, pero lo Entonces sabemos que no va a pasar acá. No, mire, profe, le puedo dar No, un ejemplo. porque nos Porque es una historia. gusta, porque nos gusta la historia, porque que no gusta la entretenía, historia. entretención. Tiene, nos entretiene. Porque Mira. Ya, sigo yo. Jugar Para saber el final, profe. es como que uno está escuchando una copucha, sabe que esa copucha es mentira y aún así la sigue escuchando. No sé si se compara tanto, pero Profe, sí, porque sabemos que es ficticia, pero la seguimos viendo, ¿no? sabemos que es ficticia y la seguimos viendo, como dijo una compañera delante, porque nos gusta y porque decimos, ¿saben qué? Le voy a dar la posibilidad de la verosimilitud. Y la verosimilitud significa que es creíble. Pero es creíble. Hoy se ve súper feo, lo voy a escribir de nuevo. Es creíble entendiendo que es ficticio. Yo sé que eso no va a pasar, que no es de nuestro mundo, que yo lo tengo súper claro. Pero yo digo, voy a creer que esta historia en su realidad puede funcionar. Elizabeth, ¿quiere prender su micrófono? Profe, ¿alguien más escucha con eco? Es que yo le escucho entrecortado y no veo la imagen tampoco. ¿Alguien más está ¿Se con ve problemas? bien? No, se ve perfecto, se ve la imagen y se escucha. Muy bien. Ya, voy a dejar de presentar un momento y Todo voy a volver a bien. presentar para Ah, que a ver si ahora le carga. Ya, lo saqué y lo volví a presentar. Ojalá que funcione. Se escucha clarito, profe, se escucha clarito. Ya, profe, yo voy a salir y voy a volver a entrar. súper, Profe, se ve súper no bien hay acá problema. igual. Ya. Entonces, nosotros aceptamos las historias en estos mundos irreales y decimos, me lo voy a creer sabiendo que no es verdad, porque le damos la posibilidad de ser verosímil, de que sea creíble, donde yo digo, está bien, está divertida la historia, está interesante la trama, me lo creo, sabiendo que no es real. Entonces, aparecen distintas formas de articular las historias. Por ejemplo, en Harry Potter tenemos historias con magia. Yo sé que eso no existe de esa manera en la vida real. Yo sé que esos hechizos y esas varitas mágicas no tienen nada que ver con nuestra realidad. Pero yo digo ya, voy a aceptar esta historia, me la creo sabiendo que no existe. Asimismo, aparecen historias como, por ejemplo, El Señor de los Anillos. ¿Les suena esa película? ¿La han visto o han leído la historia? Sí, profe. Sí, yo la he visto. Sí, lo hemos visto. En El Señor de los Anillos tenemos elfos, tenemos hobbits, tenemos orcos, tenemos magos, tenemos un montón de personajes súper raros que obviamente no existen en nuestro mundo. Obviamente no son reales. Pero yo digo, me la creo
es verosímil. Entonces acepto que las historias pueden suceder en estos mundos ficticios. El cuento de la Cenicienta. El cuento de la Cenicienta y todas las historias en Como los realidad piratas del Caribe, igual tiene también. harta. Profe, también tenemos que entender que cuando son ficticias, y si uno igual le toma atención, de repente igual te dejan como algo que te enseña. Es que lo que le pase a los personajes puede ser muy interesante igual. No tiene que ver con si es real o no es real. Lo que les pase puede ser divertido, puede ser educativo, puede ser triste, puede ser conmovedor y funciona. ¿Por qué? Porque nos gustan las historias, porque es normal que nosotros queramos conocer otras historias. Ahora, Son entretenidas, profe. son entretenidas, claro. Entonces, hay distintas maneras de entender estas realidades que se inventan. Y eso es el objetivo del día de hoy, de entender que existen distintos mundos narrativos, que es las dos palabras que están ahí abajo en el título. Dependiendo de cómo se cuente la historia, de qué personajes participen y de qué cosas ocurren en la historia, pueden ajustarse a distintos tipos de mundos narrativos. ¿Ya? Vamos a estudiar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mundos narrativos. Entonces, voy a ir comentando cada uno, vamos a tomar apuntes de esto y vamos a poner algunos ejemplos. Voy a usar hartas películas para hablar de esto, o sea, comentar las películas, espero que las conozcan, para que así podamos ir entendiendo cómo funcionan estos mundos narrativos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. El primero, y el más fácil de todo, es el mundo cotidiano o también llamado realista. Como su nombre lo dice, se parece al mundo real. Aquí no es necesario que tomen, o sea, que escriban todo lo que dice ahí. Pueden resumirlo con sus propias palabras. ¿Es como las novelas, profesor? Como las telenovelas de la tele son bastante parecidas al mundo real, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, yo sé que esos personajes no existen en la vida real, yo sé que son actores representando realidades, pero también sé que podría suceder. Si yo pienso, por ejemplo, en Betty la Fea, puede haber una empresa donde trabaje una persona que le pase todo este cambio que tiene y que se enamore del jefe. Puede ser. ¿Es una cosa como la sirena igual? Una cosa Pero así. las sirenas no existen en nuestro mundo, entonces no son parte de lo cotidiano. Pero algunos sí se creen el cuento que existen. Pero que lo creamos o no, no quiere decir que exista. Tenemos que tener pruebas de que existen. A eso me refiero. Entonces, el mundo cotidiano es aquel donde los personajes y las cosas que le pasan son similares a las cosas que vivimos nosotros en nuestro día a día. ¿Qué película podría ser? Hace poco salió una película, por ejemplo, La Sociedad de la Nieve. ¿La vieron? Sí, profe. A pesar de que está basada en un hecho real, tiene cosas que se le agregaron que son ficción, que son parte solo para la película, para que funcione la historia de la película. Pero nosotros sabemos que esto es totalmente posible en nuestro mundo, porque más encima pasó. Es algo que puede suceder en el mundo real. Como la película, profesor, de los mineros. También. Eso. También. ¿Escucharon hablar de una película que se llama Anatomía de una caída? Estaba en Netflix hace poco. Estuvo nominada a los premios Oscar. Esa película cuenta la historia, no les voy a tratar de no spoilearlo, de no contarles más de la cuenta. Esa película cuenta la historia de una mujer que enfrenta un juicio. ¿Existen los juicios? Sí. ¿Puede haber una mujer que se enfrenta a eso? Sí. Y nada en el caso que se investiga va más allá de la realidad. Es totalmente posible en nuestro mundo
que eso suceda. Entonces se ajusta a un mundo cotidiano, un mundo parecido al nuestro, que es ficción, que no es algo real, pero que podría estar en nuestro mundo. ¿Vieron El Náufrago? Una Sí, película profe. en hartos años ya. Tom Hanks, el actor, ¿cierto? Va en un avión por su trabajo, cae al mar, sobrevive y llega a una isla. Algo ¿Los así. uruguayos también tienen una película o no? ¿Cómo? Los uruguayos que cayeron en la montaña, no Sí, sé a dónde. hay una versión de esa película de Uruguaya, sí. Ya, yo estaba en El Náufrago. La película El Náufrago es absolutamente ficción. No ha ocurrido en la realidad. Es totalmente inventado. ¿Pero hay personas que viajan en avión por su trabajo? Sí. ¿Hay personas que han caído en avión? Sí. ¿Hay personas que han sobrevivido a una caída en avión? Sí. Entonces, en realidad, podría suceder. Podría pasar que en este mundo le suceda a alguien. A pesar de que esa historia no ha ocurrido, es un mundo que yo observo parecido al nuestro. Hay una isla, tiene plantas, ¿cierto? Tiene árboles, llueve. Es un mundo similar a nuestra realidad. ¿Se entiende? Elizabeth, prenda su micrófono. Como la película de los mineros de los 33, porque hubieron partes que sí pasó y partes que no pasaron. Exacto. A pesar de que hay cosas que son ficción, nosotros decimos, esto puede pasar en el mundo real. Esto puede suceder en el mundo real. La de Pablo Escobar, igual, profesor, que es igual fue También. como una... Bueno, no todo, pero igual fue real. Pero ojo, no pensemos solamente en casos reales llevados al cine. También hay historias que son totalmente ficción, pero que pueden ocurrir en nuestro mundo real. Estaba pensando en una película que se llama 500 días con Summer o 500 días con ella. Ay, sí, yo la vi. Es muy linda. Una película de amor, de una ¿Sabes pareja. también cuál es? También es así, Recuérdame. Ah, esa No no sé la si he la visto. O Postdata Te Amo, que también es como que no Ah, sé el ya, nombre. sí. La película 500 días con ella se trata de una pareja joven que se conocen y después terminan. ¿Puede pasar en el mundo real? Claro que sí. Claro que podemos observarlo en el mundo real. Y no les pasa nada que sea fantasioso, nada que salga de nuestra realidad. Entonces, esa historia se ajusta a un mundo cotidiano o también llamado realista. Ana, Las novelas, profesor, también. las telenovelas en general son la mayoría realistas. Obvio son ficciones, obvio son historias inventadas, pero que se inventan en situaciones parecidas a nuestro mundo real. ¿Se entiende? Elizabeth, ¿quería decir algo? Profe, las más reales son como La Sí, Rosa de como la Guadalupe. teleserie del 9, como la vida misma. Como la También. vida misma, porque igual hay cosas que sí pasan en lo cotidiano, con un Exacto. poco de ficción. Es que a veces son totalmente ficción, a veces es todo inventado, pero se inventa de una forma que parece que está en nuestro mundo real. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Ya. Vamos al siguiente tipo de mundo. Resulta que hay historias. Profe, disculpe, no alcancé a terminar de anotar. Yo Ya, lo dejo tampoco. ahí un minutito. Hay muchas novelas y muchos cuentos donde lo que ocurre es semejante a la realidad. De hecho, la primera clase que tuvimos nosotros, yo les leí la historia de las 1000 grullas. ¿Puede suceder en la realidad? Sí. ¿Por qué? Hablaba de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Hablaba de la bomba de Hiroshima, hablaba de dos niños que se conocen y que una estaba enferma. Y eso, a pesar de que es ficción,
puede suceder en la realidad. Entonces no es algo que escape de lo cotidiano que conocemos. ¿Ya? Bien. Siendo las 19:57, y ya que están tomando apuntes todavía de esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos un brevísimo descanso, como lo hemos hecho en las clases anteriores. Vamos a volver a las 20:03 y ustedes, mientras tanto, tienen que poner su nombre y su apellido en el chat para poder pasar lista de la clase de hoy. ¿Ya? Nos vamos a tomar 5 minutos y volvemos con la clase y con el siguiente tipo de mundo. ¿Ya? Estamos avanzando con una materia súper difícil. ¿Ya? Profe, ¿los compañeros le faltará mucho? No lo sé. Sí, todavía. Pantallazo, chico, pantallazo. Yo estoy listo. Ojo. Yo estoy lista. Porque para que coloquen la otra. Listo. Ojo que le pueden tomar pantallazo, pueden ver la clase grabada y también les puedo enviar esto. Quizás sería buena idea que en su cuaderno escriban lo que vamos conversando con sus propias palabras, ¿ya? Como tratar de explicar lo mismo, pero con sus propias palabras. Nos tomamos un breve descanso a las 20:03. Yo voy a volver a prender mi cámara y mi micrófono para continuar con la clase de hoy. Háganse un tecito. Profe, ¿puede dejar la siguiente para copiarla para mientras? Ya, No, vamos. no. ¡Ah! Eso debe decir, profe, por mientras. Ya la voy a poner a Saque el guardar pantallazo al resto. y cuando vuelva voy a cambiar la diapositiva. Nos vemos en 4 minutos más.
Vamos a continuar. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Están ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Me fui a hacer un tecito. ¿Se hicieron un tecito o no? Yo ya me Sí, salté un profe. plato con papas fritas y con pollo, profe. Qué rico. Yo copié el texto. Está muy caliente todavía. Ya. Vamos a continuar. Vamos a pasar al siguiente mundo narrativo. El mundo fantástico. ¿Sí, Mónica? ¿Quiere decir algo? Prenda su micrófono. No, profesor. Ah, ya. Es que estaba levantando la manito. Sí. El mundo fantástico parte siendo parecido al mundo que conocemos. La historia es parecida a la realidad que conocemos, pero de repente pasa algo que hace que esa realidad se vuelva extraña, que pase algo fuera de lo normal. Volviendo a los Transformers, la película Transformers parte con un joven que se compra un auto. Súper realista, ¿cierto? No hay nada fuera de lo normal. Un joven se compra un auto amarillo. Listo, realista. Y de repente pasa algo raro, que el auto empieza a mostrar señales de que está vivo. Y ahí aparece el primer Transformer. Y resulta que a partir de ese momento, la realidad en la que se vivía pasa a ser extraña, pasa a ser raro. Podríamos decir que el mundo cotidiano lo podemos dibujar de esta manera. Mira, este es el mundo cotidiano. No pasa nada raro. En cambio, el mundo fantástico parte siendo algo normal, ocurre algo extraño y luego el mundo queda distinto, se vuelve distinta a la realidad que conocemos. Hay muchas películas de terror que funcionan de esa manera. La típica historia de terror, una familia se cambia de casa, están todos felices y de repente les pasa algo raro y aparecen monstruos, fantasmas, demonios y todo lo demás. ¿Lo han visto? ¿Les suena? Sí, profe. Sí, profesor, los zombies sobre todo. En los zombies sobre todo, ¿cierto? Mundo real, no pasa nada malo y de repente algo ocurre y la realidad se transforma. Ese es el mundo fantástico. Todas las historias que pasan por ese cambio las vamos a llamar fantásticas. ¿Se entiende el dibujo que hice? El mundo realista es planito, no pasa nada raro. Y el mundo fantástico viene planito, se rompe y empieza a ser extraño. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vamos al siguiente o hay alguien que esté escribiendo todavía? Estoy lista, profe. Estoy escribiendo todavía. Voy a dar un minutito Sí, para que sigan profe. Yo estudiando. estoy lista. Ya. Voy a tomar tecito mientras lo espero un minuto. Está bonita mi taza, mira. Ya. Solo quería Este es presentar. del libro del Principito, profe, ¿no? Sí, Ah, sí. Justo mi hijo tiene un cuento de eso para estudiar. léanlo juntos. Súper buena idea. Yo estoy Vamos ¿Qué al... terminando tiene aquí ese para libro? poder. ¿Qué tiene ese libro, chicos? Que a muchas personas les he escuchado eso. Yo el único libro que
Leí, fue el último grumete de la Baquedano y de ahí no leí nunca más. El Principito es una de las obras más vendidas en el mundo, de que se han impreso en muchísimos idiomas, se ha traducido, se ha impreso y vendido mucho, y es una historia muy motivadora, de cierta forma, a poder observar las pequeñas cosas de la vida, como aquellos pequeños detalles que nos pueden hacer más felices, mejor persona. Ojalá lo puedan leer, es muy lindo. Y es muy Es cortito motivador también. entonces. Sí, Es motivador entonces. sí, y Ya. es cortito, no es para nada extenso. ¿Ya? Vamos al siguiente mundo. El mundo maravilloso. No hay foto en esta oportunidad. Lo voy a dibujar de esta forma. No, que me faltó la última palabrita. Se faltó la última palabrita, ahí está. Ojo, repito, puedo enviarles esto, lo pueden volver a ver en el video, pueden sacarle pantallazo, pero yo les sugiero que en su cuaderno escriban lo que vamos hablando con sus propias palabras. ¿Listo, profe? Ya. Entonces, el mundo realista yo lo dibujé planito. El mundo fantástico viene planito, se rompe y se transforma. Profe, hay que sacarle foto a eso. O sea, las personas que no están escribiéndolo en su cuaderno le pueden tomar fotos para hacerlo después, pero también yo les puedo mandar esto. No sé si es necesario copiar todo lo que está ahí. Pueden escribir la idea con sus propias palabras, así después lo pueden estudiar más fácil. Ajá. Ya, pues. El mundo cotidiano, planito. Fantástico, planito, se rompe. Y el maravilloso, ¿a quién se le ocurre cómo es este mundo? Todo es irreal, po. Todo va más allá de nuestra realidad. Todo es extraño, todo es distinto a lo que conocemos. En este tipo de mundo, maravilloso. este es el mundo maravilloso. En este mundo es pura fantasía, ¿cierto? Donde siempre pasan cosas extrañas, donde siempre hay personajes raros que son diferentes a nuestra realidad. Por ejemplo, ¿vieron Shrek? Sí, profe. ¿Quién no ha visto Shrek? En Shrek Jack tenemos... Richard también, uno que pelea con monstruos, profe. O sea que se hace amigo del Avatar. Un panda, profe. Profe, ¿me escucha? ¿Dónde saliste? Profe. ¿Sí? Oye, Elisa tiene prendido su micrófono, ¿quiere decir algo? Lo dejé todo encima, bueno, si ni siquiera me supo. Sí, profe, me voy a salirme de la clase porque no tengo buen internet y no lo escucho bien. Después veo la clase grabada. Ya, no hay problema. ¿Alguien más quería decir algo? Ya. Profesor Kung Fu Panda también es demasiado fantástico, ¿no? Porque ¿a dónde se ha visto un panda Kung Fu? Ojo, ojo que no es lo mismo fantástico que maravilloso. Recordemos la diferencia. Fantástico tiene un quiebre, tiene un momento donde algo ¿Podría raro pasa. decir que Alicia? ¿Alicia en el País de las Maravillas? Sí. Alicia en el País de las Maravillas es fantástico, a pesar de que su nombre sea en el País de las Maravillas, es una niña normal que de repente traspasa una puerta que la lleva a un mundo distinto. Entonces cabe dentro de lo fantástico. Lo maravilloso siempre es raro, siempre es distinto a nuestra realidad. Como por ejemplo, yo les decía Shrek. Desde el principio sabemos que el personaje es un ogro que convive con personajes de cuentos, que hay hadas, que hay enanos, que hay muchas cosas que van más allá de nuestra realidad. Entonces, ¿Como el hombre araña, profesor? No. Profe. El hombre araña. El hombre araña Profe, al principio
Claro, el Hombre Araña al principio es un personaje igual que nosotros. Avatar también son personajes. Exacto. En El Hombre Araña, como dice Ronnie, al principio es un joven normal. Voy a volver a la Igual diapositiva que anterior. nosotros que viven un mundo de En El una Hombre vida Araña, normal, un igual que un joven militar. normal Cuando de le repente construye- pasa algo extraño y después le aparecen los superpoderes. Entonces es Profe, fantástico. ¿Sí? ¿y Maléfica dónde queda? Ah, no la he visto. No puedo responder porque no la he visto. Igual, Me igual pillaron se bien trata aquí. que Profe, y después en igual esto, ella- la apagámosla todo al mismo tiempo. Sí, Le iba Avatar. Avatar. a, no, Avatar también sería como un mundo fantástico. fantástico. Y el anime, ¿en qué entraría en eso, no? Depende de la serie, porque hay algunas que, aunque son dibujos animados, intenta representar mundos reales, a veces fantásticos, a veces maravillosos. One Piece. Ya. No la he visto. Obvio. One Piece, véala, te la Ya. recomiendo. el Rey León. Pero Es fantástico igual. El Rey León Y que un es poco que va. podríamos clasificarlo como maravilloso, porque desde el principio sabemos que los animales no se organizan de esa forma. O sea, el león no se va a poner a conversar con los demás animales. No. Entonces podemos clasificarlo como maravilloso, porque desde el principio sabemos que en ese mundo funciona de una manera distinta a nuestra realidad. Como por ejemplo, Madagascar también, sí. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Desde el principio vemos que hay un hobbit que tiene que juntarse con otros personajes como elfos, como orcos, como magos. Entonces, toda esa gama de personajes no existen en el mundo real. Pero en esta historia, desde el principio sabemos que es una realidad diferente a la nuestra, que es un mundo donde sí puede ocurrir eso. ¿Se entiende eso? Sí, pero Eh, En resumen, para que nos vayamos entendiendo. En resumen, tenemos el mundo cotidiano, el mundo fantástico y el mundo maravilloso. Y las tres formas de contar historias son posibles porque nosotros aceptamos estas historias como posibles por la verosimilitud. No olvidemos ese concepto. ¿Alguien levantó la mano? Ronnie, prenda su micrófono. En el mundo maravilloso, yo solamente resumí, profe, todo el acontecimiento es irreal, nada cambia. No sé si le pondría eso del nada cambia. Todo es irreal, todo va más allá de nuestra realidad. Eso sí. Sí. Ya. Entonces, cotidiano, normal. Fantástico, normal, pero de repente pasan cosas extrañas y se vuelve raro. Y el maravilloso, todo es distinto a nuestra realidad, todo es diferente a lo que conocemos. Y todas estas historias nosotros las aceptamos porque son verosímiles, porque nosotros decimos, entiendo que no existe, pero que en esa historia sí pasa. Entiendo que el hombre araña nunca va a andar colgando en mi ciudad, porque nunca va a existir, pero en esa historia sí funciona que le picó la araña y que tuvo superpoderes. Entiendo que nunca va a haber un mago como Harry Potter con una varita mágica, pero en esa historia sí funciona. Entiendo que una historia de amor puede ser irreal, puede ser ficción, pero en esa historia entiendo que sí pasan esas cosas. Sea realista, sea fantástico, sea maravilloso,
las acepto porque son verosímiles. ¿Se entiende? Está muy difícil. No sé si se entiende algo. Sí, profe, Ah, entiendo. Profesor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Lo que pasa es que es fácil confundirse en el tema, porque cuando usted dice es fantástico, uno siempre piensa ya en, no sé, por los Avengers, en todo ese mundo, pero también en lo que es así como todo fantástico, maravilloso, uno podría decir, sí, eso también es maravilloso, porque es fantástico, porque nunca va a pasar. Pero ahí es como la brecha de que sí puede pasar, o sea, hay cosas cotidianas que pasan en realidad, pero después se vuelve fantástico, po, y en lo maravilloso es 100% todo es fantasía. Exacto. Esa es la dificultad de empezar a separar los conceptos. Ya no es lo mismo decir fantástico que maravilloso. Ya no es lo mismo decir es que todo es irreal, entonces caben dentro de lo mismo. Van en caminos distintos, porque el fantástico me quiebra la realidad, me hace la realidad diferente a la que lo conozco, y lo maravilloso tengo que entender que siempre fue distinto, siempre fue extraño. En ese sentido, los Avengers, a propósito que mencionan el ejemplo y que es una película súper conocida, Los Vengadores, cabe dentro de lo maravilloso, porque desde el principio de la película sabemos que vienen de otro planeta, sabemos que hay superpoderes, que hay personas con habilidades demasiado fuera de lo normal. Sabemos que es así porque las historias anteriores ya nos habían eh, conducido hacia esa realidad extraña, en ese mundo donde es normal que eso suceda. Pero yo creo que según el personaje, po, Exacto, sí, depende de los puede personajes, depender de cada historia de cada uno hasta que se unen en total, po, pero ahí como que combina todas las narrativas. pero cada historia eh, puede ajustarse a lo real, a lo fantástico o a lo maravilloso sin ningún problema. Como no es esa la discusión finalmente, sino que nosotros debemos entender y aceptar que estas historias funcionen de esa manera. Yo digo, ya, yo sé que esto es ficticio, yo sé que esto no existe, pero lo acepto y lo entiendo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe, entiende. Ya. Se supone que, según lo que yo tenía planificado, íbamos a hablar de varios mundos más, pero está tan enredado esto que prefiero que nos quedemos hasta aquí con estas dos ideas. Primero, esta idea de la comunicación y que dentro de las historias se entiende, ¿cierto?, un mundo distinto. Y segundo, que nos quedemos con la idea de este resumen, ¿cierto?, de que la historia puede situarse en mundos parecidos al nuestro o distintos al nuestro. Si nos quedamos con... Profe, ¿Sí? nada, perdón, discúlpeme, después le pregunto. Si nos quedamos con esos dos conceptos y tratamos de repasarlos de aquí a la próxima semana, en verdad estaríamos súper bien. Porque les dije desde el principio, esto está difícil, porque es enredado, porque me dicen una cosa, después me dicen otra, Profe, ¿se puede seguir escribiendo? Un mundo maravilloso. ya, vuélvanse Por a favor. Mundo Maravilloso. Entonces, no nos quedemos con la sensación de que no entendí nada en toda la clase. Lo vamos a ver con ejemplos un poco más claros la próxima semana, pero me interesaba que hoy día pudiéramos dejar puesto el primer pie de entrada para entender que las historias las podemos articular de muchas formas diferentes. ¿Ya? Es un poco más fácil de lo que parece. Ahora sí, ¿alguna duda? Ronnie había prendido su micrófono hace un momento. Resumí fantástico, profe, y resumí mundo maravilloso. A ver, ¿Me ¿cómo puede dar un resumen usted del mundo del cotidiano o realista? Como para escribir un pequeñito resumen. el mundo cotidiano o realista
es totalmente semejante a nuestra realidad. Los personajes son semejantes a personas normales, los lugares son semejantes a lugares que conocemos, y las cosas que le pasan pueden ser posibles en nuestro mundo real. No hay nada que vaya más allá de esta realidad. Ya, pero hagamos un resumen para escribirlo cortito. Para escribirlo cortito, el mundo realista es totalmente similar a nuestra realidad. No hay nada extraño, no hay nada fuera de lo normal. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Gracias, profesor. Ya. Le voy a agradecer a Jessica que comenta en el chat, dice pedir a los compañeros que dejen que el profe termine de explicar antes de hablar. Llevamos pocas clases y de repente veo que hay bastantes ganas de participar, pero a veces chocan dos personas hablando o intento explicar y aparecen temas como que Como que empiezan... interrumpen mucho la clase, güey. A mí me gusta un montón que conversemos, me gusta un montón que puedan participar, pero tratemos de ir respetando los turnos, no interrumpirnos ni entre ustedes, ni cuando estemos explicando algún concepto, ¿ya? Así que me parece súper prudente lo que dice Jessica, me parece necesario para que la clase funcione un poquito mejor, Sí, está bien. ¿ya? Ojo, no se trata de quedarse callados toda la clase, me encanta que conversemos, me parece genial, pero tratemos de escucharnos antes de opinar o de comentar cosas nuevas. Primero escucho y luego comento, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, no voy a avanzar más el día de hoy porque los conceptos que vimos están difíciles y si quisiéramos avanzar más, finalmente nos enredaríamos más de la cuenta. Quedémonos con esto. Voy a volver las diapositivas atrás. En esto de que la comunicación requiere de que alguien envíe un mensaje para que le llegue a un receptor. Cuando escuchamos o leemos historias, ocurre que hay un autor, pero también hay un narrador, que son diferentes, y quedarnos con esta idea de que los tres mundos principales donde ocurren las historias son el realista, que se parece a nuestra realidad, el fantástico, que se parece a nuestra realidad, pero pasa algo extraño, y el maravilloso, que es donde todo es distinto a lo que conocemos. Si nos quedamos con eso, tenemos la clase superada el día de hoy. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? No, profe. Ya, voy a subir, o sea, voy a mandarle la clase al profe Eric para que él, o sea, no se la voy a mandar. Él la va a subir y ahí vamos a poder también repasar estos conceptos que estudiamos el día de hoy. ¿Mónica? Por favor, por PDF. También les puedo enviar el archivo, sí, no hay ningún Sí, problema con porque se eso. entiende mucho más clarito. Ya, no hay Muchas problema. gracias. Chicos, Buenas noches, profe. chicas, buenas noches, que descansen. Chao, Chao, chao. profe. Buenas noches, gracias, profe. Gracias, que Reo. descansen. Chao, compañero. Gracias, profe. Buenas noches, nos vemos. Chao, chao. Buenas noches, profe. Que estén bien. Hasta luego, profe.